Bien, muchas gracias a todos por su presencia, también por su puntualidad y sacrificando ese café que la organización nos había ofrecido, pero creemos que sí es importante cumplir con nuestro horario y con nuestra obligación en estos momentos. La mesa la tenemos organizada con una pequeña presentación e introducción que, como presidente, me ha pedido el director del Congreso que realice de los ponentes, con una pequeña introducción al tema, breve, de unos minutos, porque cualquier ampliación de ese tiempo pues, sería quitársela también a ustedes para el coloquio, para los comunicantes, por supuesto también para nuestros ponentes invitados. En este sentido, lo que tenemos es, por tanto, una mesa que debe concluir a las 19:45 aproximadamente y luego tener las comunicaciones para terminar a las 8:15. La verdad es que durante los 16 años que se llevan organizando este congreso, y siempre que se hacen propuestas a la sociedad civil, a todas las organizaciones, a todas las entidades que se consulta desde la universidad y desde la propia Fundación San Pablo sobre cuál debería ser el tema del próximo congreso, pues la familia se repetía de forma recurrente. Si recordamos, ha habido congresos dedicados a Europa, a repensar España, al tema de la educación, al tema de los medios de comunicación. Y bueno, ya era necesario por la coincidencia, además, que venía a suponer la celebración del sínodo tan reciente y, sobre todo, pues porque es un aspecto central. Para los que estamos en esta sala y, por supuesto, para los de la mesa como economistas, pero está en el trasfondo también de la importancia que no solo en España, porque a mí me ha parecido muy bien el enfoque que le ha dado el exministro Ruiz Gallardón en la introducción, de hacerlo extensivo esta situación, hacer extensiva esa situación al conjunto de Europa, porque no es un problema solo nuestro y muchas veces hemos pecado que algunas de las cosas que nos ocurren por un casticismo, que decía el profesor Fuentes Quintana, y pensar que somos los mejores y el país granero de Europa y del mayor potencial, también la situación contraria, que nos ocurre lo más negativo, que las crisis se ceban especialmente en nosotros. Bueno, sabemos que eso ahora ya, gracias a la economía comparada, pues tenemos la posibilidad de coger mucha más perspectiva. El tema de la familia, que sabemos que en el ámbito económico tuvo un tratamiento tardío. Recordemos que los primeros tratados sobre la población en general, más vinculado, lógicamente, a la demografía en su aspecto económico, es de Sussmills, en alemán, donde viene al final a concluir que bueno, la evolución y el crecimiento natural de la población pues le hacía realmente ser optimista. De hecho, el tratado que escribe sobre el perfeccionamiento del género humano y la evolución de la población, etcétera, pues hizo que no fuera desde el punto de vista económico muy tratado el tema de la población tan vinculada en el continente europeo a la familia. Sería después Thomas Robert Malthus y el genio juvenil de Malthus, que dijo luego Keynes cuando celebró el 150 aniversario, cuando nos empieza a plantear todos los problemas de falta de alimentos en esa segunda mitad del 19, donde parecía que un crecimiento desproporcionado en ese momento de la población iba a traer males sucesivos. Y bueno, hoy sabemos que el reverendo Malthus, en todas sus predicciones, que tuvo muchos aspectos positivos, su tratamiento estadístico a través de las parroquias sobre la producción de cereales, sobre el número de hijos, sobre la evolución de las rentabilidades que tenían entonces las granjas o las explotaciones agrarias, pues le falló en esas series estadísticas un elemento que fue la tecnología, porque efectivamente si la producción de alimentos podía ir por detrás del incremento de la población y verse en un determinado momento como en un problema que en Europa se saldó con la emigración masiva
a otros continentes y la expulsión prácticamente durante los últimos 500 años de población hacia otras zonas del mundo cuando Europa no era posible ni capaz de autoalimentar a sus ciudadanos, pues sin embargo la tecnología esto hizo que esas predicciones pesimistas de Malthus se vieran pospuestas. Sin embargo, en los últimos años nos hemos encontrado una situación muy distinta que no hubiera previsto el propio Malthus, y es que en realidad, en relación con el crecimiento económico, pues lo que nos encontrábamos en realidad es que nuestros países, con un nivel de renta alto y con unos niveles de bienestar como no se habían tenido en ninguna época anterior, desde luego no en la época del ministro Pitt y sus ayudas sociales y de las familias que acudían a las iglesias en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX para sobrevivir mejor, sobreponerse a la situación económica, pues efectivamente lo que hemos visto es que a pesar de ese mayor nivel de bienestar, las tasas demográficas en nuestros países han caído. Y esto llevó también a la propia Academia de los Premios Nobel a conceder los galardones, en fijarse precisamente en los trabajos de unos economistas como Schultz, como Gary Becker, precisamente por los estudios sobre la población que tan interesantes nos han resultado y ese coste de oportunidad que nos hablaba Gary Becker entre la producción de bebés, establecía él, y el coste de oportunidad de otros inputs que en estos momentos reciben las parejas, reciben nuestras familias en forma de unas vacaciones más largas, unos fines de semana más tranquilos, la posibilidad de salir, de ir al cine, esa sociedad hedonista que hace que, en términos económicos, ese coste de oportunidad que señalaba Schultz juegue en contra, precisamente, de la familia, juegue en contra del número de hijos, juegue en contra de aplazar o a favor de, en muchos casos, aplazar la edad del matrimonio con luego el consiguiente menor crecimiento demográfico, número de hijos por familia, etcétera, y algo realmente insólito, como digo, que nunca se había dado en nuestro continente y sobre todo viendo, y a pesar de la situación económica y a pesar de estar en esos niveles de PIB por habitantes si lo relacionamos con la natalidad. Recordamos que los primeros organismos estadísticos que se utilizaron en economía fueron las parroquias, cuando no había institutos nacionales de estadística, cuando no había direcciones generales de estadística. Los cálculos que hacía Malthus era cogiendo los libros de las parroquias, viendo el número de nacimientos registrados en los libros parroquiales. Si no había habido una guerra, si no había habido un conflicto, era muy fácil reconstruir ese periodo económico, porque prácticamente el número de nacimientos se correspondían con el 99,99% número de bautismos y el número de fallecimientos con el 99,9% número de ceremonias de defunción, y lo mismo con el número de matrimonios. Gracias a esos instrumentos tan importantes que son las parroquias, a esos centros estadísticos que ha habido en Europa, hemos podido conocer la evolución económica durante todos estos siglos y siempre que efectivamente se notaba y había una caída en los libros parroquiales y sacaba una estadística sobre caída de la natalidad, se debía pues a una hambruna, bajas cosechas, un incidente climatológico, una epidemia, una guerra, pero nunca a una situación de prosperidad. Al contrario, en cuanto venía una fase alcista del ciclo económico, de buenas cosechas, se correspondía con un incremento en los índices de natalidad en nuestros países, con una caída de la mortandad, con un incremento en los índices de nupcialidad que eran muy fácilmente explicables. Y ahora nos encontraríamos situaciones distintas, con independencia de los momentos en que estemos atravesando en estos años, 2009-2013, pero siendo, como es, una tendencia positiva. Sin embargo, la desaceleración en el crecimiento de la población hace que la situación efectivamente no sea la mejor. Y sabemos que en Europa y también en el terreno económico, el sector institucional que denominamos familias, es uno de los 4 grandes sectores institucionales que consideramos en la economía, tanto en el sistema europeo de contabilidad nacional
en el SEC como en el sistema de contabilidad de las Naciones Unidas. Las familias, junto con las empresas, junto con las administraciones públicas y junto con el sector exterior, son los grandes sujetos contables. Y lo mismo ocurre en el sistema europeo de cuentas con ese sector que denominamos hogares, bancos, entidades de seguros, administraciones públicas, sector exterior, desglosando un poquito empresas, pero sería inexplicable el progreso que ha experimentado ya no tanto la humanidad, sino los países europeos, que es donde más está consolidada y donde más trayectoria y más aportación ha hecho ese núcleo que denominamos familia al progreso económico, que no sería entendible. No serían entendibles el ahorro intergeneracional, las acumulaciones de ahorro entre familias, esas acumulaciones que a partir de un determinado momento dieron lugar ya a un crecimiento expansivo en nuestros países a partir de la Revolución Industrial y de la segunda mitad del XIX. Eso, sin la institución familiar, resultaría y hubiera sido imposible. Y la prueba es que en otros continentes donde no ha habido esa institución familiar, sino que había más otra institución de tipo tribal, más personal, etcétera, ese ahorro intergeneracional no se producía y, por tanto, el incentivo para trabajar, para economizar, etcétera, ha posibilitado desarrollos indudablemente menores. Por tanto, llevando esta reflexión que nos han encargado en el Congreso de la Dimensión Económica de la Familia, pues hemos traído a dos profesores para que nos ilustren sobre estas cuestiones. En primer lugar, la profesora María Teresa López, que es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, calificación cum laude. Ha desempeñado varios cargos académicos. Durante casi 7 años ha sido decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la misma Universidad Complutense. Ha presidido en su segundo mandato la Mesa de Decanos de Económicas de España hasta diciembre de 2012 y durante 10 años ha sido vicepresidenta de la Fundación de Acción Familiar. Su actividad investigadora está centrada desde hace más de 20 años en el estudio, en el análisis de las políticas sociales y especialmente de las políticas de familia. Desde hace 12 años precisamente desarrolla esta actividad en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de la Familia que dirige en la Universidad Complutense y a través de un grupo de investigación que dirige en la misma universidad, de la que forman parte 14 profesores de distintas disciplinas y universidades. Tiene escrito más de 20 libros, 45 artículos, numerosas publicaciones en revistas de ámbito nacional y extranjero sobre las políticas de familia. Unos de sus trabajos han tenido importante repercusión, concretamente el libro sobre la doble dependencia, abuelos que cuidan a los nietos, que quedó finalista en la convocatoria del Premio de Investigación de Caja Madrid, Mujer e Igualdad de Trato, el análisis de maternidad en la Unión Europea o el reciente sobre el impuesto de la renta de las personas físicas desde una perspectiva de familia. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales referidos a estos temas, tanto en centros públicos como privados, tanto en España como en el extranjero, en México, Chile, Estados Unidos, etcétera. Trabajos también de asesoramiento, especialmente en instituciones públicas. Nos hubiera gustado que hubiera estado también con nosotros el profesor Lagares, que al final también por la familia, porque tenía un compromiso que le habían señalado sus propios hijos de reunión familiar que le habían venido a fijar en esta tarde. Hubiera sido muy interesante igualmente esas aportaciones sobre la fiscalidad que había propuesto al presidente del Gobierno y que también pues nuestros compañeros de mesa darán su opinión. Ha sido premio de investigación del Consejo Económico y Social, premio Familia José Ramón Losana. Recordamos muchos a José Ramón Losana, que participó en varios de nuestros congresos de Católicos y Vida Pública. Premio también Familia Futuro de la Humanidad, de la Comunidad Valenciana, entre otros. Por tanto, María Teresa, que es presidenta desde enero de 2013, desde que dejó sus labores en el decanato, supongo, que es presidenta del Comité de Bioética de España, pues le damos a ella la palabra con nuestro
mayor aprecio y gratitud por participar en estas sesiones. Nada más, y le damos la palabra a ella. María Teresa, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación, porque aunque algunos estamos a este lado y otros están en aquel, no es verdad que nosotros enseñemos más. Cuando se viene a estos congresos y a estos seminarios se aprende muchísimo más, porque hablar de familia es hablar de una realidad en la que todos, de una manera o de otra, pero todos vivimos en ella y por lo tanto a todos nos interesa. Y cuando estamos preocupados por algo o a algo le damos mucho valor, realmente vamos a avanzar juntos en el conocimiento, aunque sea hablar de un tema tan árido como es la economía. Parece que familia y economía son dos términos que son contradictorios y en alguna medida es verdad, es decir, son contrarios en sí mismos. La familia es la generosidad, la entrega, la gratuidad, y la economía es la ganancia, el beneficio, el dinero, la compra, una sociedad individualista, el mercado y la familia, bueno, pues son dos elementos distintos. A mí me van a permitir, porque es un tema, lógicamente, familia y economía, podríamos estar hablando pues semanas, incluso meses, ¿no? Voy a acotar el tema y voy a centrarme un poquito más en el ámbito de lo que correspondería a economía pública, porque es más mi especialidad y porque tengo que ceñirme a algo. Desde hace unas cuantas décadas, no estamos hablando de algo muy reciente, la sociedad española ha experimentado cambios muy importantes, cambios que tienen sus, digamos, máximos exponentes en el ámbito de la familia, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas de convivencia están cambiando y aunque más del 56% de la población de más de 16 años estamos casados, cada vez se celebran menos matrimonios, se celebran a edad mucho más elevada y además son más inestables. Estos datos parecen indicar que el matrimonio está perdiendo valor social como fórmula de convivencia y tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el valor personal, social, económico e incluso político, cosa que no entiendo que los políticos no se den cuenta, digo, el valor económico, incluso político del matrimonio y lo que éste aporta a la sociedad supera el nivel de la emotividad y de las necesidades circunstanciales de cada persona. Resulta necesario, en mi opinión, visibilizar el valor público del matrimonio y el valor público de la familia, porque aunque estamos hablando de decisiones privadas, muchas veces se nos dice, no, la familia, pues como la religión, eso pertenece al ámbito privado y esto, bueno, pues cada cual que tenga los hijos que quiera, viva como quiera. Oiga, no, es que esto tiene consecuencias públicas y tiene consecuencias económicas graves, como vamos o voy a intentar plantearles en mi intervención. En este proceso de cambio vemos que hay otras cuestiones, otros comportamientos, como por ejemplo los que tienen su origen en la maternidad, que también son muy importantes y con consecuencias económicas importantísimas. La maternidad se produce de manera mucho más tardía. Las mujeres españolas tienen su primer hijo por encima de los 32 años y cada vez son más numerosos los nacimientos en mujeres no casadas, es decir, casi el 40% de los nacimientos. ¿Esto qué significa? Que la maternidad se está desvinculando del matrimonio y su retraso puede afectar al número de hijos. De hecho, está afectando, situando nuestra tasa de fecundidad en el 1,32, la más baja de la Unión Europea. Es evidente que las consecuencias culturales, sociales y especialmente económicas de este importante descenso de la natalidad son muy claras. El profesor Morillas lo ha señalado ya, ¿no? Una disminución y envejecimiento de la población, pérdida de capital humano y, por tanto, social, pérdida de inversión, menos gasto en inversión, educación, etcétera, etcétera, digo a nivel familiar, y más gasto en consumo, como se tienen menos hijos para poder comprar un coche, para poder, en muchos casos porque no se puede, obviamente, pero para consumir más, eso repercute en la inversión, ¿no? Digo, pérdida de capital humano y, por tanto, de capital social, ralentización de los procesos de innovación, graves dificultades, en definitiva, para mantener la actual estructura del estado de bienestar, por citar algunos ejemplos. Parafraseando al profesor Godet, un país que tiene hijos es un país que progresa y que innova.
y, por el contrario, la historia nos lo demuestra, un país que vuelve la espalda a la juventud, que se repliega sobre sí mismo, que da sistemáticamente la preferencia al presente frente al futuro, es un país que se cierra inexorablemente al camino del progreso. Estos y otros cambios han dado lugar a una configuración social muy distinta, una estructura social diferente, mayor número de hogares, con menor número de miembros, con muy pocos hijos y, por tanto, con un número creciente de menores que conviven sin hermanos, mayor presencia de hogares monoparentales, normalmente encabezados por mujeres, y que tienen unas tasas de riesgo de pobreza mucho más altas, dejando sin mencionar todas las consecuencias que tienen sobre la educación, ¿no? Podría pensarse que estos cambios y otros que podríamos citar están asociados a la crisis económica, pero evidentemente no es la única. La única variable tiene incidencia, pero no es la única variable, pero lo más importante es que no es la más determinante. Lo que es una realidad es que la familia está atravesando por un camino, no la institución en sí, pero sí atraviesa por un camino de crisis cultural profunda. La fragilidad de los vínculos familiares es especialmente grave y el individualismo que impera en nuestra sociedad favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas. Pero estos fenómenos no son coyunturales, es decir, estos cambios no son coyunturales. Estamos ante un cambio cultural mucho más profundo que exige actuaciones complejas, personales, de la sociedad civil, de las empresas, de los responsables políticos, que permitan visibilizar ese valor social y ese valor económico de la familia. ¿Por qué? Pues porque entre economía y familia existen importantísimas interacciones que son de carácter bidireccional, es decir, la economía es un determinante para los comportamientos de las familias, pero también los cambios de las familias inciden en el desarrollo de la actividad económica y de manera muy especial en el desarrollo de la economía pública. Todos estos cambios no tienen su origen, como acabo de señalar, en la crisis económica, ni siquiera en la crisis de la institución familiar. Yo creo que no hay crisis de la institución familiar. Tienen su origen en dos realidades muy claras, en la crisis de la persona y en el desarrollo de una actividad económica que se ha olvidado de poner a la persona en el centro de las decisiones, convirtiéndola simplemente en un consumidor o en un inversor. El tema que abordamos, familia y economía, es de una enorme dimensión, por lo que voy a centrarme a continuación exclusivamente en plantear algunas de las razones por las que la institución familiar es imprescindible para tener una sociedad cohesionada, estable y, por lo tanto, para permitir un crecimiento económico sostenido. Podremos tener los mejores economistas del mundo, pero si no tenemos una sociedad cohesionada, y eso lo da la familia, económicamente el crecimiento no será sostenido. Y voy a tratar tres cuestiones muy puntuales. En primer lugar, voy a hacer alguna reflexión muy general, no pretendo, como les dije en un principio, enseñarles nada, sino simplemente reflexionar juntos en torno a la relación que existe entre familia y economía, porque en mi opinión hay que repensar el modelo económico y hay que repensar ese modelo económico porque es en él en el que la familia toma sus decisiones. En segundo lugar, me referiré a una sola de las funciones económicas que desempeña la familia, que es la función de solidaridad, porque parece que en este momento es especialmente necesaria. Y voy a terminar con unas brevísimas reflexiones finales sobre cómo, en mi opinión, debería regularse una verdadera política pública de ayuda a la familia. Bueno, en primer lugar, en relación a la necesidad de repensar la economía. Fíjense, si nos detenemos a pensar o analizar el comportamiento de las familias, podemos comprobar cómo una gran parte de sus decisiones tienen un comportamiento económico, un origen económico. Si se tienen o no hijos, bueno, a veces no se tienen, pues porque la casa es pequeña, porque el coche es pequeño, porque el colegio es caro. Si nos casamos o no nos casamos porque no podemos comprarnos una vivienda. Es decir, son decisiones vitales y que, sin embargo, se toman con un fortísimo condicionamiento económico. Y, a su vez, esas decisiones están condicionadas por las actuaciones públicas. Por ejemplo, si hay o no hay deducciones fiscales a la vivienda, será más fácil comprarnos o no comprarnos esa vivienda y, por lo tanto, casarnos o no casarnos. Si se dispone de ayudas para el pago de las guarderías o si la legislación laboral permite compatibilizar la maternidad con un empleo remunerado. Esto no parece lógico que nos encontremos con situaciones en las que muchos jóvenes no pueden constituir su propia familia, o una noticia aparecida recientemente que a mí al menos me da escalofríos incluso mencionarla,
porque me parece que no tiene mucho sentido que estos días hayamos leído en la prensa las decisiones de 2 multinacionales que incorporan como incentivo a la contratación de mujeres la financiación de la congelación de sus propios óvulos para que puedan retrasar la maternidad y hacer una carrera profesional. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué mundo es este? Estamos un poco enloquecidos, al menos en mi opinión. Y el Estado, evidentemente, no puede ser indiferente a las decisiones de las familias. Todo esto incide en los presupuestos públicos y incide en la actividad económica. El que las familias tengan más o menos hijos afecta obviamente a la sostenibilidad de las pensiones, afecta a los presupuestos públicos en cuanto a gastos de dependencia, o que los abuelos tengan que cuidar a sus hijos, obviamente también tiene sus consecuencias. Sin embargo, las necesidades que deben afrontar las familias no son solamente económicas, son muy importantes porque digamos que son las que deben resolverse con más premura y sobre todo en estas circunstancias, pero existen otras necesidades que deben ser o que no pueden ser atendidas exclusivamente con temas o con prestaciones monetarias. Necesitamos otras ayudas que van más allá de lo económico. Parece que las familias nos conformamos con que, y yo soy la primera que lo propongo, se reformen las prestaciones por hijo a cargo. Y eso es muy importante, pero hay otras necesidades que son más importantes, como son las necesidades morales, las necesidades espirituales, las necesidades religiosas, que forman parte de algo que va mucho más allá de lo estrictamente monetario. Y no podemos olvidar tampoco que el objetivo de la economía no es incrementar la renta o aumentar el Producto Interior Bruto. Esto debe ser una consecuencia de su buen hacer. Si la economía funciona, aumentará la renta y aumentará el Producto Interior Bruto. La economía debería atender las verdaderas y fundamentales necesidades humanas, pero sin confundirlas con los intereses o con los deseos de algunos, normalmente de los responsables políticos. La finalidad fundamental de la producción no es el incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio a la persona. Y esto tiene o exige, como se señala en algunas de las encíclicas, exige tener en cuenta sus necesidades, como acabo de señalar, materiales, pero también intelectuales, morales, espirituales y religiosas. Pero lo más importante es saber que esto es necesario en términos económicos, entre otras razones porque, como se recoge en la Caritas in Veritate, dar respuesta a las exigencias morales más profundas de la persona tiene también importantes efectos beneficiosos en el plano económico. La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, pero no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. La economía, además, no es nada más que, y se lo dice una economista, pero no es nada más que un ámbito más de la actividad humana y no puede hacerse una sociedad humana si esa economía no está éticamente orientada. Entre otras razones, porque la actividad económica no es éticamente neutra, ni inhumana o antisocial, todo lo contrario. Las consecuencias de entender así la economía centrada en la persona exige un importante cambio radical en la forma de organizar y de interpretar la actividad económica y exige una reflexión por parte de las propias familias, de los propios hogares, a la hora de tomar sus decisiones y a la hora de educar a sus hijos. Esto nos obliga a considerar como una variable determinante de la actividad económica las relaciones interpersonales, el valor económico de las relaciones interpersonales que tienen lugar en la familia, porque la creación de riqueza se origina también a través de ellas. El profesor Zagmani lo define muy claramente explicando toda la teoría de los bienes relacionales que tienen, como no podía ser de otra manera, su máximo exponente en la familia. En ella tienen lugar unas relaciones interpersonales únicas y especiales que la convierten en el primer ámbito privado y el más importante para la persona, pero a su vez es la primera y principal institución social cuyo papel no puede ser sustituido por nadie, ni siquiera por el Estado. Hay que repensar la economía para relacionarla porque es el ámbito en el que se mueven las familias y vemos que tiene muchos condicionantes. Pero también hay que repensar la familia, hay que repensar si lo que queremos es construir una sociedad más humana, ese es el deseo de muchos de nosotros, tendremos que repensar la economía y también tendremos que reflexionar sobre la necesidad de construir familias más fuertes, más estables y que puedan desarrollar sus funciones de una manera más correcta. Hay una serie de funciones que no voy a citar, no quiero pasarme del tiempo que se me ha asignado, simplemente voy a citar 2. Podría enumerar otras muchas. 2 que me parecen a nivel económico fundamentales, aunque todas lo son. En primer lugar, la función reproductiva y de formación de capital humano y social,
y de enlace entre generaciones. Para lograr la máxima eficiencia en el desarrollo de la actividad económica es que inevitablemente lo que necesitamos es capital humano. Y es innegable que este tiene su origen en la familia. Por lo tanto, parece que si queremos desarrollar económicamente una sociedad, deberíamos cuidar esa función reproductiva. Sin embargo, yo sí quiero hacer un matiz aquí, porque a veces lo que estamos pidiendo desde las propias familias son ayudas económicas para fomentar la natalidad, porque los hijos serán en el futuro cotizantes. Cuidado, porque lo que no podemos hacer es adoptar medidas que justifiquen la instrumentalización de las personas. Es decir, la vida humana y la de los hijos tiene un valor mucho más profundo y con mucho más sentido que simplemente ser cotizantes. Y la segunda, la función de solidaridad. Podría extenderme, simplemente quisiera hacer un comentario económico. Fíjense, si se analizan los datos de consumo de las distintas configuraciones familiares, todas las familias durante la crisis, todas han disminuido su gasto en consumo, en torno a un 14 o un 15%. Las únicas que lo han aumentado son aquellas en las que hay personas mayores de 65 años. Es decir, los abuelos están dando de comer a los hijos y a los nietos, y hay datos que lo demuestran. Y por último, y ya con esto termino, les decía al principio que podríamos hablar, y lo podemos hacer después, cómo debería ser una política de familia. No vale cualquier política de familia, no vale con que se dé dinero a las familias o poner el apellido familia a cualquier actuación pública. Ni siquiera nos valdría como política de familia el aumentar las prestaciones por hijo a cargo. ¿Por qué? Pues porque es necesario que también las familias cojamos las riendas de nuestras propias realidades, ¿no? Y, como les decía antes, actuemos con principios éticos en todas nuestras decisiones. Quizá la actual crisis económica es una buena oportunidad para intentar un profundo cambio cultural que considere al hombre algo más que un simple productor o consumidor. Fíjense, nunca hemos tenido los economistas tantísimo poder y tantísima capacidad como ahora para hacer predicciones, proyecciones econométricas, etcétera, etcétera, pero los economistas nos hemos olvidado de lo más importante. En todo eso, la persona ha dejado de ser el centro. Y no hay manera de colocar a la persona en el centro si no la situamos en el ámbito de la familia. Por lo tanto, una economía que quiera ser humana y que quiera ser realmente productiva tiene que colocar a la familia en el centro de sus decisiones. Nada más, gracias. Perdón. Muchas gracias. A continuación, el profesor Juan Antonio Mondéjar Jiménez. Juan Antonio Mondéjar es doctor y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde actualmente es precisamente profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados en el Departamento de Administración de Empresas con destino en la Facultad de Cuenca. Imparte docencia en los máster que tiene esta universidad, en los programas de grado y de programa y de posgrado, perdón, y concretamente en los más relacionados con el marketing, con lo cual pues también ese es un aspecto importante en la familia, y yo creo que como director académico del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, su perspectiva yo creo que también nos va a resultar de mucho interés, de modo que, profesor Mondéjar, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Morillas. Muchas gracias, querido Javier. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo al profesor Javier Morillas su invitación para participar en este congreso. También a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Fundación Universitaria CEU San Pablo por permitirme compartir pues, con queridos amigos y con eminentes colegas esta mesa. Sobre todo porque, como decía la profesora López, voy a tratar de acotar el tema desde una perspectiva de marketing. Como ha dicho el profesor Morillas, yo soy profesor de Comercialización e Investigación de Mercados, y la familia, la dimensión económica de la familia tiene un papel crucial en nuestro aprendizaje como consumidores. Ya se ha dicho, además, quiero reconocer que estoy abrumado por mis dos acompañantes en la mesa, de los que
tanto podemos aprender a diario. Ya se ha dicho la importancia en términos económicos que tiene la familia, pero en mi opinión la importancia de la familia desde el punto de vista del comportamiento del consumidor es que como grupo primario de pertenencia es aquel en el que todos aprendemos a consumir. Quiero aprovechar para saludar al vicerrector de Planificación Económica de la Universidad de Oviedo, también ilustre colega economista. Todos planificamos nuestra compra en familia. Y a partir de ahí vamos a hacer una reflexión que tiene que ver con esa planificación familiar desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista del comportamiento de compra, pero también desde el punto de vista de la estructura familiar. El lema de la 16ª edición de este congreso es «La familia siempre, desafíos y esperanza». Se ha puesto de manifiesto en el acto inaugural, en la conferencia que nos ha impartido el señor Ruiz Gallardón como ponencia inaugural de este congreso. Promover los valores de la familia, se ha dicho, que es nuestra primera escuela de convivencia. Pues en términos de consumo, los economistas analizamos que todos los ciudadanos aprendemos a consumir en familia. En este momento, el comportamiento de compra de una familia depende, lógicamente, de la estructura familiar. Y aquí entra en juego otro concepto que desde el punto de vista de marketing me parece muy relevante considerar, que es la segmentación del mercado dependiendo del ciclo de vida familiar. La mayoría de los autores coinciden en dividir 5 segmentos de familia, algunos lo amplían mucho más, que tienen que ver con los solteros, que son jóvenes sin vínculos matrimoniales, las parejas jóvenes casadas pero sin hijos, y lo que se viene a llamar nido lleno, que llega a tener hasta 3 dimensiones, nido lleno sin hijos, con hijos menores y con hijos ya mayores e incluso independientes, e incluso algunos autores también analizan ya un cuarto segmento del mercado, que es el nido vacío, el que no tiene hijos, y por último las personas mayores o lo que algún profesor ha denominado supervivientes. Bien, la estructura de consumo, en cada caso, depende, es evidente que una pareja joven con hijos menores pues compra muchos pañales, muchos productos lácteos, productos de alimentación infantil, pero el segmento de nido vacío pues realiza un consumo desde el punto de vista de productos, pues vamos a llamar, por ejemplo, de alimentación gourmet, relacionados con, podemos darnos un homenaje porque nuestros hijos incluso ya no viven en familia, ya se han independizado, etcétera, pero yo haría un análisis mucho más gráfico, por ejemplo, desde el punto de vista turístico. Una empresa de cruceros se dirige, por ejemplo, a una pareja de novios o recién casada, pero también al grupo de nido lleno. Y tiene en el segmento de consumidores, perdón, quería decir al nido vacío, en el segmento de consumidores que llamamos nido lleno, a un conjunto de familias que también consumes y que también pueden desear realizar un viaje, pues un tipo de crucero, al que hay que ofrecerle un producto que se adecúe más a sus necesidades como familia. Claro, se ha citado a Pablo VI cuando decía que la crisis de la familia es una crisis de fe. En este momento el profesor Morillas es experto en la materia. Tenemos una situación económica de crisis, pero hay una crisis de consumo. Y la crisis de consumo en familia tiene que ver con algo de lo que decía la profesora López. Y es que en este momento tenemos familias que vamos a llamar del segmento nido lleno, que tienen que mantener a sus hijos y en algún caso también mantener a sus nietos. Por tanto, la estructura de consumo ha cambiado totalmente. Por tanto, la evolución de la estructura familiar tiene que ver precisamente con esa reorganización. Pero también se puede salir de la crisis gracias a la familia. Y la familia está ayudando en muchos casos, como ya se ha puesto de manifiesto, a hijos que se han condenado a una hipoteca para los próximos 20, 25, 30 años.
el segmento que decíamos de nido vacío no tiene una carga hipotecaria. Sin embargo, una pareja joven, una familia relativamente recién casada, tiene un horizonte temporal de 30 años, digamos, de relación con su entidad financiera. Claro, las implicaciones económicas que tienen estos cambios en la estructura familiar en términos de consumo tienen que ver con lo que Santa Teresa de Jesús, y lo ha explicado el señor obispo auxiliar de Madrid, decía: hacerse espaldas unos a otros. En ocasiones, el consumo en familia, la estructura de consumo familiar, requiere que haya ayudas en términos de gasto de, por ejemplo, una persona de nido vacío que percibe una renta como clase pasiva por jubilación e incluso que debe hacer frente a la recuperación de un plan de pensiones de manera anticipada para ayudar a su familia. Desde el punto de vista de las obligaciones de la familia, hemos de ser capaces que la educación es un elemento clave. Los profesores universitarios que estamos en esta sala y que compartimos este auditorio, estamos convencidos que, además de formar economistas, etcétera, sobre todo vamos a formar personas. Y en ese sentido a mí me gustaría hacer una reflexión importante en relación al consumo que realizamos en familia y sobre todo a la formación que realizamos en familia relativa al consumo. Por ejemplo, el comportamiento ético como consumidores, un elemento clave, que los medios de comunicación, que alguna serie de televisión, que cuando vemos Los Simpson aparece a diario en los medios de comunicación de masas, es el consumo impulsivo. Estamos aprendiendo a analizar que el consumo impulsivo, que supone en torno al 15% de nuestra capacidad de compra en una cesta habitual, cuando nosotros hacemos la compra en un supermercado, llegamos a la línea de cajas y aparecen chicles, aparecen pilas y aparecen un montón de productos que podemos comprar en el momento de espera. Eso tiene un porcentaje de compra verdaderamente insignificante para un consumidor. Pero cuando vamos a una gasolinera, el depósito nos cuesta 80 euros y estamos comprando productos que tienen un porcentaje muy reducido, lo que estamos haciendo es enseñar a nuestros hijos o enseñar a nuestra familia a comprar en familia. Desde el punto de vista de la planificación, hemos de ser conscientes que el acto de compra debe ser un acto reflexivo y en tiempos de crisis hemos de priorizar en qué invertimos nuestro dinero. Es evidente que no podemos renunciar a las necesidades básicas que ya establecía Maslow en su teoría tan conocida. Hay necesidades que son fisiológicas, hay necesidades de vivienda, de alimentación, etcétera, pero hemos sido capaces de pensar que una crisis económica tiene que hacernos reflexionar si no hemos llegado a consumir desmesuradamente, si no hemos llegado a asumir, por ejemplo, una tasa de endeudamiento. Vuelvo a insistir al profesor Morillas, como especialista en la materia, ¿no nos hemos endeudado en demasía? Y en ese sentido, no resulta fácil estudiar el comportamiento económico de las familias. Si un británico está acostumbrado a vivir durante prácticamente toda su vida de alquiler y nosotros tenemos el concepto que ya viene del derecho romano de propiedad, mi casa, mi coche o mi bolígrafo. Desde el punto de vista de marketing es difícil analizar cómo ese comportamiento económico, por ejemplo, cuando la pirámide demográfica se está invirtiendo y hemos de ser conscientes que, como decía la profesora López, está reduciéndose la tasa de natalidad, aumenta el envejecimiento. Las consecuencias económicas en términos de consumo también están soportadas porque realmente llegamos a condicionar nuestra compra por la situación realmente que vive el entorno. Voy concluyendo. Es imprescindible que seamos capaces de enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestra familia a consumir, que seamos capaces de pensar que en términos de marketing el consumo es un elemento que nos va a condicionar a lo largo de toda nuestra vida y de toda nuestra vida en familia,
y sobre todo que planteemos una educación integral de los consumidores en la familia. Igual que educamos un ser humano, igual que yo decía antes que formamos a una persona en nuestras aulas, no solo a un economista, pues cuando formamos a nuestros hijos, cuando educamos en familia, también eduquemos desde el punto de vista del consumo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mondéjar. Podemos hacer una cosa, como tenemos unos comunicantes que nos acompañan, quizá les damos paso también a ellos y al final hacemos el coloquio, ¿les parece? El profesor Juan Ignacio Gorospe nos acompaña en la mesa. No, nos mantenemos. Muy buenas tardes. Y Santiago, vale, perfecto, Juan Ignacio. Muchas gracias, profesor Javier Morillas. Voy a hacer referencia a las circunstancias personales y familiares en el IRPF a partir de 2015 como una oportunidad perdida en esta comunicación. Hay que decir que la reforma del IRPF que prevé el proyecto de ley de 6 de agosto de 2014 y se aprobará antes de fin de año establece varias medidas que afectan a las familias, algunas de las cuales se justifican fundamentalmente en el principio de capacidad económica, el artículo 31.1 de la Constitución, cuando establece que todos realizarán el pago de los impuestos de acuerdo con su capacidad económica, y también en el principio de protección de la familia, el artículo 39.1, aparte de otros preceptos relativos a la discapacidad, que también tienen consideración en este punto, en la Constitución. Me voy a centrar en las tres modificaciones más relevantes. La primera de ellas hace referencia al incremento en la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones del cónyuge, que hasta ahora tenían un límite de 2.000 euros y se incrementa en 500 euros hasta 2.500 euros, lo cual me parece positivo en cuanto que esta cifra no había sido modificada desde que se aprobó la Ley 35/2006. Requiere que el cónyuge que recibe esa aportación obtenga unas rentas del trabajo de actividades económicas que no excedan de 8.000 euros. La segunda modificación tiene que ver con el aumento de las cifras del mínimo personal y familiar. En este punto se incrementa el mínimo personal desde 5.151 euros hasta 5.500 euros y aumentan también los mínimos familiares por ascendientes, descendientes, edad y discapacidad. En tercer lugar, se crea una nueva deducción de 1.200 euros en forma de impuesto negativo, que se aplica del mismo modo que la deducción que opera para las madres trabajadoras. Estos 1.200 euros se van a aplicar a las familias numerosas y se establece también otra deducción de 1.500 euros para las familias numerosas de categoría especial, 5 hijos o 4 en determinadas circunstancias, y en aquellos supuestos en los que exista una discapacidad en los ascendientes o descendientes, de tal modo que esta deducción de 1.200 euros se puede ir acumulando hasta llegar a un total de 4.800 euros. Todo ello unido a una disminución de los tipos de gravamen de forma escalonada desde el año 2015 al 2016, debería suponer una drástica reducción del impuesto en los 2 próximos años. Sin embargo, no es así. No es así, por un lado, porque en los rendimientos del trabajo se establece una reducción de 2.652 euros, que se reduce en 652 euros, con lo cual las personas que obtenemos rentas del trabajo nos aplicaremos una reducción de 2.000 euros frente a los 2.652 que se aplicaba hasta ahora. Y de otro lado, porque el mínimo personal y familiar opera en la cuota en lugar de operar en la base. En este sentido, si bien es positiva la aplicación de estas medidas y la ampliación de las aportaciones a planes de pensiones del cónyuge, también la nueva deducción de los 1.200 euros para familias numerosas y en los supuestos de discapacidad, el conjunto de la reforma no es tan positivo. En primer lugar, se mantiene el mecanismo actual de deducciones de la cuota en lugar de operar en la base. Es curioso que el informe del profesor Lagares estableciera finalmente que la aplicación del mínimo personal y familiar seguía aplicándose en la cuota, como se estableció en la vigente ley del año 2006 y en contra de la ley 40/1998. Realmente esto obedeció a que era un informe bastante encorsetado, dado que se determinó que no se podía producir una pérdida de recaudación con arreglo a este informe, aparte de que lo tuvieron que realizar en tan solo 6 meses. Lo cierto es que el hecho de operar en base supone
que se están disfrazando una serie de cantidades que se tendrían que restar en la base, en la cuota. Esto hace que el sistema sea menos claro. Y yo creo que también se hace, por qué no decirlo, con fines electoralistas, en el sentido de que si se hubiera llevado nuevamente, como a mi juicio debería haberse llevado, este mínimo personal y familiar a la base, puesto que de lo que se trata es de que la renta disponible sea la que realmente tributa y la renta no disponible por tenerla que dedicar a necesidades básicas nuestras o de nuestros familiares, debería reducirse en la base. Pero claro, esto habría supuesto que la cuantía tendría que ser inferior a la actual, de los 5.150 euros. De hecho, si nos damos cuenta, actualmente una familia con 2 hijos se podría aplicar sumando el mínimo personal y el mínimo familiar por esos 2 hijos, divididos por 2, en el caso de tributación individual, que hoy en día es lo normal, se podría aplicar cada uno de los cónyuges en el año 2014 7.089 euros de mínimo personal y familiar. En el año 2015 y 2016 serían 8.100, es decir, vemos que hay un aumento de 1.000 euros en el mínimo. ¿Esto supone que se pague menos Hacienda? En principio parecería que sí. Sin embargo, no es así. No es así por lo siguiente, porque este año el tipo mínimo es del 24,75%. En el año 2015 será el 20% y en el año 2016 el 19%. De modo que lo que nos podríamos aplicar como mínimo personal y familiar, en ese caso de un matrimonio con 2 hijos, cada uno de los cónyuges, en 2014 sería 1.750 euros, en 2015 1.620 y en 2016 1.539. Es decir, vemos cómo lo que se va a aplicar como mínimo va a ser inferior. Esto, sin embargo, no significa que se vaya a pagar más Hacienda, en cuanto que al reducirse los tipos de gravamen, al final acabamos pagando un poquito menos, pero la reducción es bastante inferior de lo que en principio cabría esperar. De hecho, el mínimo por el segundo hijo aumenta un 32% y, sin embargo, vemos como al final el mínimo personal y familiar es inferior en su aplicación. Y realmente la reducción de la tributación para unas rentas de 30, 40, 50.000 euros está en torno al 2%. Bueno, en tercer lugar, no se establecen los criterios de cuantificación de los mínimos ni se prevé su actualización. Creo que este es un error que se produjo con la anterior normativa, pero que va a hacer que en poco tiempo estos mínimos queden desfasados, aunque realmente ya lo están. Por último, la figura del impuesto negativo puede distorsionar la aplicación del impuesto. En mi opinión, es mejor una política de subvenciones y no establecer estas medidas en los impuestos que al final suponen una devolución, como veíamos en el caso de las madres trabajadoras. En suma, se ha perdido la oportunidad de volver a la senda de la ley de 1998, trasladando el mínimo personal y familiar a la base del impuesto, gravando la renta disponible conforme al principio de capacidad económica, estableciendo un sistema de actualización del mínimo personal y familiar y sustituyendo los impuestos negativos por una adecuada política de subvenciones a las familias que compense la enorme caída de la natalidad que tenemos en España. Muchas gracias por su atención. José Manuel no estaba, Santiago Álvarez y Antonio Aparicio. Sí, buenas tardes, agradecer la oportunidad. Muchas gracias, Santiago, que viene de la Universidad de Santiago, de Oviedo, de Oviedo. De participar con una comunicación que enlaza y trata un tema parecido y con una conclusión pues idéntica que la de nuestro colega Juan Ignacio Gorospe, de lo cual me alegro de coincidir en tu misma versión, ¿no? Porque nuestra comunicación se centra en el tratamiento de las cargas familiares en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y lo añadimos una coletilla de un camino de ida y vuelta también por la ida y vuelta que ha tenido el tratamiento de las cargas familiares en los cambios legislativos del impuesto. Evidentemente, las políticas públicas de protección a la familia que se articulan por la vía presupuestaria pueden tener dos vertientes, tanto por la vía del gasto como por la vía de los ingresos públicos, y con independencia de que probablemente seríamos más favorables a las políticas de gasto público, a su articulación en las políticas de gasto público, es evidente que en un país que desarrolla tan pocas políticas de protección familiar por la vía presupuestaria, por la vía del gasto como es el nuestro, el tratamiento que tiene la familia en los impuestos pues cobra una especial
especial relevancia. Varios son los impuestos que inciden en la familia, son los impuestos en los cuales sería relevante considerar la cuestión familiar, muy particularmente el impuesto de sucesiones y donaciones, pero por razones de espacio nuestra comunicación se centró en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un impuesto en el cual el tratamiento de la familia es una cuestión técnicamente muy compleja y que ha sido muy debatida a lo largo de los años, tanto desde el punto de vista teórico de la teoría de la Hacienda y de la teoría económica, como desde el punto de vista práctico. Yendo al punto de vista práctico de la legislación fiscal, dos son los aspectos relevantes. Uno, quizá el más conocido, que es la elección de la unidad contribuyente. Como ustedes saben, cuando en España se implantó el impuesto sobre la renta en la reforma fiscal del año 1978, se estableció un sistema de tributación conjunta de unidades familiares. Este sistema de tributación conjunta hacía que, con unos tipos impositivos progresivos que crecían a medida que aumentaba la renta, todas aquellas familias en las que más de un contribuyente o que un miembro obtuviera ingresos o que los dos cónyuges obtuvieran ingresos, llevaba una sobretributación que se conoce con el nombre de impuesto matrimonial sobre las mismas circunstancias, la tributación que tendrían estas dos personas si obtuvieran renta separadamente. Esta sobretributación pues llevó a un pronunciamiento también de sobra conocido el Tribunal Constitucional en el año 1988, en que declaró inconstitucional la tributación conjunta obligatoria de las personas encuadradas en una unidad familiar por la discriminación que suponía ese mayor pago de impuestos frente a otras formas, por ejemplo, de vida en común sin estar casados, que no se veían obligados a tributar conjuntamente. Se abrió entonces un periodo de reflexión sobre el impuesto y, al igual que citaba antes Juan Ignacio, pues las cuestiones recaudatorias se impusieron en la solución que aprobó finalmente el Ministerio, porque de la sentencia del Tribunal Constitucional se desprenden algunos puntos, una opción porque las familias o los cónyuges que obtienen ingresos puedan seguir tributando conjuntamente, pero aplicándose algún tipo de promediación de rentas que al final llevan a que su tributación conjunta sería más beneficiosa que la propia tributación separada. Como eso tenía un coste recaudatorio muy elevado, la ley del año 91, que solventó esta cuestión, simplemente se limitó a establecer la tributación individual como base del impuesto y la tributación conjunta opcional para aquellos matrimonios que así lo decidieran. Se solventaba así el problema de inconstitucionalidad, pero no se establecía ningún tipo de beneficio particular para los matrimonios que quisieran seguir tributando conjuntamente por medio de sistemas como el cociente familiar francés o el splitting que se usa en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, que daban una tributación más favorable. Como saben, con ciertas variantes sobre cómo se articula la opción entre la tributación conjunta y la tributación separada, seguimos teniendo ese sistema actualmente. La otra gran cuestión, con independencia de si hay tributación conjunta o hay tributación separada, es cómo se articula las cargas familiares. Las cargas familiares, sobre todo la existencia de hijos a cargos y de personas dependientes, supone un coste para la unidad familiar, en que en principio un impuesto como el de la renta, que se proclama un impuesto personal y que además tiene que cumplir con el principio de capacidad económica, tiene que ser tenido en cuenta. Es evidente que no es lo mismo la capacidad económica que tenga una persona que viva sola y que obtenga unos rendimientos de 50.000 euros o de 100.000 euros o de una cantidad X al año, que esa misma persona si tiene que unas cargas familiares de hijos o otro tipo de personas a cargo. Aquí en la cuestión fiscal incide también la misma cuestión de marketing que desarrollaba antes brillantemente nuestro colega. Esas cargas familiares, de alguna manera, tienen que ser compensadas dentro del impuesto y la forma tradicional que eligió el impuesto sobre la renta fue la de compensarla mediante un sistema de deducciones en la cuota. Cuando se hace la
las reformas fiscales del año 1998 y el 2001, este sistema se cambia por un sistema de reducciones en la base imponible. Se traslada de la cuota a la base la deducción de los gastos. Esta deducción de gastos en la base es más coherente porque lo que se trata es de gravar la renta discrecional, aquella de la que verdaderamente tiene la familia después de compensar pues, las cargas necesarias para su subsistencia. Y por otra parte es una idea antigua porque ya en Benham o en John Stuart Mill se habla del concepto de renta discrecional y de cómo compensarlo en la base imponible. Posteriormente, este sistema de deducciones en la base fue sustituido por una vuelta al sistema de deducciones en la cuota, como ya se ha mencionado, que es el que tenemos actualmente. Desgraciadamente, parecía que con el informe Lagares y con la nueva reforma del impuesto podríamos volver a una situación de gravamen sobre la renta discrecional. Primero porque en el anterior gobierno del Partido Popular y en la reforma fiscal que llevó a cabo ese gobierno, pues fue una de las piezas más destacadas de la reforma del impuesto, y además porque la comisión que encabezó en su momento el profesor Lagares y en el libro blanco que elaboró la misma de reforma sobre la renta, pues estaba perfectamente defendido este tema. Desgraciadamente, las cuestiones recaudatorias hacen que el libro o el informe de la comisión de expertos señalara en su página 150 que para no poner en riesgo ahora la capacidad recaudatoria del impuesto, los mínimos personales y familiares revisados en sus actuales cuantías deberían seguir descontándose de la cuota conforme al procedimiento establecido en la vigente ley del IRPF, pasando a descontarse de los ingresos netos totales cuando la consolidación presupuestaria estuviese garantizada, para respetar de este modo el concepto de capacidad económica o capacidad de pago del contribuyente. Bueno, parece que en la redacción de este párrafo está implícito el reconocimiento de que el impuesto no respeta el concepto de capacidad económica o de capacidad de pago cuando es un precepto constitucionalmente establecido, como decía antes el profesor Gorospe. Es lamentable, o concluimos que es lamentable, que la estabilidad presupuestaria sacrifique ese principio y, entre otras cosas, porque desgraciadamente la suficiencia recaudatoria al final no se acaba alcanzando nunca, con lo cual si no se hace la reforma probablemente no se vaya a cometer en un futuro próximo. Muchas gracias. Pues muy bien y muchas gracias. Pues si os parece, como este trabajo era conjunto con el profesor Antonio Aparicio Pérez, entiendo, se da por finalizado porque intervenía en nombre de los dos, ¿de acuerdo? Pues abrimos, si les parece, un turno de palabras. Tenemos un cuarto de hora aproximadamente. Y adelante. Muchas gracias por todas las aportaciones. Quería preguntarle a la profesora María Teresa López. Ha dicho que, digamos, más que prestaciones por hijo a cargo, que haría falta otras medidas. Aparte de las que llamamos de tipo moral, que es este cambio de valores, que esto es súper importante, pero llamémosle a largo plazo y en todo caso con resultados no inmediatos, propondría algunos aspectos concretos con resultados relativamente inmediatos cara a esta mejora en la familia y en la natalidad, y enlazo con otra cosa referente a la natalidad. Esta ya no es tanto de tipo económico, pero sí conceptual. ¿Cómo interpreta el hecho de que precisamente en países católicos, los del sur de Europa, en donde sabemos, los que conocemos, llamémosle instituciones cristianas, aquellas católicas, las personas que viven a fondo su catolicismo, en general, digamos, las familias abundan el número de hijos, en general. Sin embargo, curiosamente, estos países estamos a los mínimos de natalidad comparado con otros países de otras situaciones. ¿A qué atribuye este hecho de que estemos tan mal en natalidad, precisamente en países donde, en principio, aunque sea por principios morales, tendría que ser lo inverso? Bueno, la primera pregunta que me plantea, medidas con efectos inmediatos. Esto es muy complicado.
a nivel de familia y sobre todo a nivel de natalidad. Por eso no se toman medidas, porque los efectos son a medio y largo plazo, no coinciden con los ciclos políticos. Y por eso los políticos no se arriesgan a tomar medidas que no van a recoger ellos los frutos, sino que van a corresponder a otros ciclos políticos y, por lo tanto, no las llevan a cabo. Ahora, es verdad que hay muchas medidas que yo creo que exigen, es que no hay más remedio, un cambio cultural profundo. Fíjense, por ejemplo, en las intervenciones lo hemos oído porque así lo marca la ley. Siempre se habla en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de la fiscalidad, de las cargas familiares. Es un término despectivo, es decir, los hijos como una carga, los mayores como una carga. No, oiga, las responsabilidades familiares. Fíjese qué fácil sería cambiar la ley de seguridad social, donde pone carga familiar, poner responsabilidad familiar. Simplemente eso inicia un cambio cultural que a lo mejor no lleva tanto tiempo si nosotros nos empeñamos en que ese cambio cultural se produzca. Eso por un lado. Luego, hay un montón de medidas que podríamos hablar. Yo he participado como experta externa, no con cuestiones políticas, en hacer propuestas para el plan de familia que ahora se está gestando, y le puedo asegurar que se hicieron propuestas de más de 200 medidas, 200 y muchas. Por ejemplo, es bastante frecuente que las medidas de conciliación consistan fundamentalmente en nuevas guarderías. ¿Por qué? Pues porque se dice, no, vamos a meter dinero en nuevas guarderías para que los niños puedan ir a las guarderías y las madres puedan trabajar dentro y fuera de casa también. Bueno, esa no es real, puede ser necesaria, obviamente, y es necesaria, pero no es la única medida. ¿Por qué? Porque si solo hacemos eso, lo que estamos haciendo no es conciliar, es separar a los hijos de los padres y de las madres. Por lo tanto, tratemos de racionalizar horarios laborales. Y empecemos por la administración, que es muy fácil, porque luego, cuando se habla de los funcionarios, parece que los funcionarios no trabajamos, pero intentemos hacer horarios acumulados, crear o flexibilizar la jornada laboral, mayor número de horas de trabajo en casa, del padre o de la madre, me da lo mismo, yo ahí no voy a entrar, pero una mayor presencia de los padres en el hogar cuando están los hijos, una mayor comunicación para la pareja, porque luego por eso hay divorcio. Es decir, se podrían hacer muchísimas cosas con un coste económico relativamente bajo y, sobre todo, si fuéramos capaces de reordenar el gasto del presupuesto. Es decir, se están dedicando muchos recursos a cosas que no tienen ninguna rentabilidad ni económica ni social, ¿no? Y luego la segunda cuestión, ¿por qué los países de tradición católica estamos con las tasas de natalidad más bajas? Porque es un problema cultural de fondo. Por eso yo creo que para mí es la idea clave que me gustaría poder trasladarles esta tarde. Es decir, hay un cambio cultural brutal. En España, yo he dicho que más del 50% de las personas mayores de 16 años estamos casadas. Es decir, que el matrimonio sigue siendo la fórmula de convivencia más habitual. Sin embargo, socialmente, es verdad que está aumentando el número de nacimientos fuera del matrimonio, en mujeres no casadas, pero socialmente vemos cómo las personas o las familias que deciden tener hijos ya nos ven como alguien raro. Este es un tío raro, es raro. ¿Y por qué? Bueno, pues simplemente porque hay una profundidad de cambio cultural enorme y todavía hay muchas personas, que a lo mejor somos los católicos, que seguimos teniendo un número de hijos elevados, pero en términos de media, obviamente, ese 1,32 en términos de media es una tasa de natalidad muy baja. Es un cambio cultural brutal lo que hay detrás de todo lo que tiene que ver con la familia. Muchas gracias. Como saben ustedes, el Congreso es seguido por varios miles de personas a través de Internet. Entonces me han pasado dos preguntas. Una para la profesora María Teresa López, de María Luisa Jiménez, y dice así, María Luisa Jiménez: basándose en las necesidades morales, espirituales, ¿es posible insertar esto en las familias para formar familias? Bueno, yo creo que también lo he mencionado, yo creo que las riendas de la vida de las familias las tenemos que coger nosotros mismos. Y esa crisis cultural también está de manera presencial en las familias, es decir, no... Muchas veces hemos perdido los comportamientos éticos, todo el mundo hace lo mismo, ¿por qué nuestros hijos no van? ¿Por qué nuestros hijos no harán? ¿Por qué? Por lo tanto, las familias debemos ser las primeras implicadas. Y yo creo que ahí
todo el desarrollo de la pastoral familiar juega un papel muy importante. Yo creo que es vital el desarrollar la pastoral familiar, porque cuando entre las mismas, incluyendo obviamente a los matrimonios o a las familias, porque cuando entre las mismas familias que hemos convivido y que hemos vivido los mismos problemas nos podemos ayudar, primero hay mucha más credibilidad del que tenemos enfrente. Y yo creo que los resultados serían fundamentales, o sea, serían muy buenos. Por lo tanto, yo creo que sí que es importantísimo que las familias ayuden a las familias y que la pastoral familiar se desarrolle de una manera mucho más potente, al menos en mi opinión. Profesora María Teresa López, del cambio de marketing, que es una... esas visiones que estamos viendo en series de televisión, a través de los medios de comunicación, etcétera, sobre la familia, sobre el número de hijos, esas formas de mirar raras que podría señalar, incluso desde el punto de vista semántico, que es una pena que el profesor Lagares, pero se lo vamos a comunicar, porque para esa reforma hubiera sido muy interesante simplemente sustituir en el IRPF y en la declaración, en el impreso, lo de cargas familiares por responsabilidades familiares. Es una cosa y es brillantísimo. Te felicito porque no lo había oído nunca, ¿eh? O sea que hay que hacer más marketing entonces, Juan Antonio, y a ver qué pasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso? A ver, desde el punto de vista del marketing, ¿qué es lo que dices? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la evolución que decíamos. Acaba de decir la profesora López pues que la estructura familiar está cambiando, pese a que sigue habiendo mayoría de matrimonios, por ejemplo, etcétera, pero la evolución, cuando hablábamos antes de segmentos del mercado basados en ciclos familiares, pues es evidente que ahora hay más familias que se inician en momentos previos al matrimonio, y es que una pareja pueda tener un hijo antes de contraer matrimonio, y desde el punto de vista del consumo pues hay que ver en qué momento temporal nos situamos. Es evidente que las estrategias de marketing de las empresas se adaptan a las pautas de consumo que tenemos los ciudadanos, a las pautas de consumo que tienen las familias, y que el aprendizaje en familia, al que hacíamos referencia antes, pues tiene que ver también con esa propia estrategia que tiene una empresa cuando vende su producto, que tiene una entidad cuando lanza un producto al mercado, y que tiene que ver con lo que los consumidores demandamos. Las empresas no pueden poner en el mercado productos que no compremos como consumidores, y por tanto hemos de ser los consumidores, han de ser las familias las que demanden la estructura de consumo y las que demanden el tipo de productos. Por ejemplo, hace poco el director de leche, mi director de tesis, tiene 10 hijos y me decía, el chico de Mercadona que nos lleva la compra a casa le ha dicho a mi mujer, señora, ustedes tienen que comprar una vaca, porque el consumo de leche de una familia numerosa no es como el de una familia que tiene un hijo. Y en ese sentido, los envases, el packaging que hacemos en términos de marketing, tiene que ver con los propios consumidores, con la propia demanda que hacemos. Y en ese sentido, pues forma parte también de una estructura cultural. Bueno, pues hay que hacer más marketing de familia en ese sentido entonces, y hablar con los publicistas. Otra pregunta de Antonio Alonso González, por internet también, a María Teresa. Dice textualmente, en cuanto a la política de familia, 2 puntos. Usted ha dicho que no se debe tanto al factor económico, sino a los principios económicos que no le permite seguir luchando por ese vínculo. ¿Qué pasaría? ¿Soluciones? Yo he dicho, o me he expresado mal, he querido decir al menos que los problemas económicos están siempre ahí, por lo tanto, como son los más urgentes a resolver, quizás son los más visibles. Y parece, cuando se habla de política de familia, que lo único que las familias queremos es que se aumente la prestación por hijo a cargo. Y eso es verdad, porque hay que comer, pero evidentemente hay otras cuestiones que también son muy importantes y que tienen efectos sobre la economía, y por lo tanto tendríamos que tener cuidado, ¿no? Yo quisiera aprovechar, ya que tengo la palabra, hacer un comentario a una de las cuestiones que ha planteado mi colega, ¿no? Decía que había familias que se inician antes del matrimonio y luego lo vinculabas con el consumo, ¿no? Vamos a ver, yo sí quisiera hacer un matiz, y es que esas familias que se inician antes del matrimonio
esa realidad, que es una realidad, tiene consecuencias económicas muy importantes y tiene consecuencias públicas y presupuestarias muy importantes. ¿Por qué? Porque es lo que yo trataba de explicar en la velocidad a la que he hablado. Las políticas públicas condicionan las decisiones de las familias, a la vez que las decisiones de las familias condicionan las políticas públicas. ¿Qué ocurre? Que para meter a un hijo en una guardería, si uno es familia monoparental, es mucho más fácil. Por lo tanto, la gente tiene los hijos, los mete en las guarderías y cuando ya tiene los puntos se casa, porque al final se casan. Es decir, lo que se ha hecho es invertir el orden. ¿Por qué? Por cuestiones estrictamente económicas. Y eso falta a la redistribución, es contrario a la redistribución, porque las familias que deciden casarse y tener sus hijos no tienen esas ventajas. Y eso no parece razonable, ¿no? Al menos en mi opinión. Muy bien. José Luis. Perdona un momentito. Deja. Hola. Un par de cosas, sobre todo a la profesora, también al profesor, ¿no? Pero decir, el tema de fondo, que yo creo que lo ha entendido, es que la economía al servicio de quién está. Es decir, yo creo que esa es la clave. Es decir, porque si al final la economía para lo único que sirve es para mejorar una determinada, entienda que lo primero que tiene que hacer es pensar en los ciudadanos y en las personas. Y de alguna manera, bueno, cómo les facilita la vida. Y en ese facilitarles la vida, quiere decir formar una familia, tener hijos y poner las condiciones para que eso sea así. Claro, yo estoy de acuerdo de alguna manera en que esto no es una cuestión utilitarista, es decir, tanto te doy para que tengas un niño, ¿eh? Es decir, porque luego te lo quito y ¿qué pasa? Digo, ahora, ayudemos a... Es decir, todo hijo viene con un pan debajo del brazo, estupendo, pero si además trae dentro del pan pues unas lonchas de jamón, pues todavía mucho mejor, ¿no? Es decir, yo creo que me parece que esto es lo importante. Entonces, claro, las grandes contradicciones. Estos últimos presupuestos, vamos, los que están, se aprueban ahora los presupuestos, por ejemplo, el permiso por paternidad se vuelve a prorrogar, no entra en vigor. Es decir, ¿qué tipo de medidas, en definitiva, tendría que tomar el gobierno para hacer más amable el que la gente pueda tener hijos y decidir cuándo quiere tenerlos? Porque me parece que esto es algo esencial. Todo el tema demográfico es, a largo plazo yo no voy a entrar, porque las proyecciones hasta 30, 40 años, bueno, cualquiera sabe, ¿no? Pero sí en la situación inmediata, ¿no? Y de mantenimiento del estado de bienestar. A mí me parece que hay un símil entre el estado de bienestar europeo en España, que está basado en la solidaridad intergeneracional, con la propia familia, que es un elemento de solidaridad intergeneracional. Padres con hijos, hijos con padres y con los abuelos, digo, sin quedarnos, sin irnos más allá, a la derecha o de izquierda, con primos, tíos, etc. Bueno, claro, si tenemos ahora mismo 14, 15 millones de asalariados, 14 y medio, de lo que hay más, pongamos algunos más autónomos, claro, hay que mantener a 46 millones. Digo, y cuando digo mantener, no quiere decir el tema de pensiones, estoy hablando de la educación, de los pequeños, estoy hablando de la sanidad, estoy hablando de la dependencia. Oiga, es que no salen las cuentas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, para que la gente mejore su situación económica, por tanto, contribuya con más ingresos a esta situación. Luego, una cuestión muy sencilla para el profesor, entrar en el tipo de familia. O sea, si hay dos hijos, se gasta más que si hay uno. Y sobre todo por una cosa muy sencilla, con el IVA. O sea, son los que más pagan. Porque compran más barras de pan, compran más barras de leche. Y por lo tanto, algún mecanismo para el tema, porque hay un fenómeno que es el de la esquinflación, donde se mantiene el precio del producto y lo que se hace es aminorar el envase. Y eso es una forma de fraude. Y eso lo está dando ya en Estados Unidos y en algunos países aquí. Ojo con este tema. Sí, bueno, vamos a ver, ha planteado muchísimas cosas. Bueno, primero ha hecho referencia a que una política natalista no, pero hay que ayudar. Yo, obviamente, eso es lo que he querido transmitir. ¿Por qué? Pues porque si justificamos... el Estado tiene que intervenir de manera subsidiaria, con la familia especialmente, siempre, pero en el caso de la familia especialmente. Por lo tanto, si justificamos que nos ayude, no que nos ayude, sino que una política de natalidad, pues mañana hay un cambio de gobierno y decide que somos muchos y una política de control de natalidad y no tendríamos argumentos, con lo cual no me vale. Y luego estamos utilizando a los niños, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudar a la gente a tener hijos. Fíjense que todas las encuestas del Eurobarómetro, por ejemplo, de la Unión Europea, dicen que el 86% de las mujeres a las que se les pregunta si hubieran querido tener un hijo más, dicen que sí. Y cuando se les pregunta por qué no lo han tenido, dicen por razones económicas o por razones laborales. Es decir,
necesitamos, vuelvo a la misma, que es verdad, necesitamos un cambio cultural. Es decir, a mí aquí se me ha presentado, yo lo agradezco muchísimo, pues como mi currículum, doctora, tal, bioética, no sé qué. Yo soy madre, casada desde hace 33 años, madre de 3 hijos, abuela de 2 magníficas nietas, una nacida hace escasamente 15 días, y le aseguro que mi trabajo como madre, como esposa y como abuela es mucho más difícil que todos esos premios, el comité de bioética, y tiene mucho más valor social, muchísimo más valor social, y mis hijos son mucho más productivos porque les hemos educado de una manera determinada. Entonces, eso es en lo que nos tendríamos que empeñar. Mientras sigamos diciendo que las mujeres tenemos que trabajar fuera, que yo no he dejado de trabajar nunca, y eso es lo que vale, pues estamos haciéndolo muy mal. ¿Qué hacemos? Ha hecho referencia al presupuesto del 2015. El lunes sacamos nosotros desde la cátedra un documento analizando los presupuestos 2015 desde el ámbito de la familia. Cuando uno se lee las miles de páginas que forman los presupuestos, se da cuenta de la cantidad de cosas que se podrían hacer con algunos fondos públicos, que se están dedicando a cosas que no tienen ningún sentido. ¿Qué es lo que se propone ahí? Fundamentalmente, yo no me gustan, pero por ver algo de esperanza, se habla de la puesta en marcha del plan de familia. Pero, ¿qué es lo que se propone? Fundamentalmente y en términos económicos, nada, transferir recursos a las comunidades autónomas, quizá vamos a ser mal pensados, porque hay elecciones, para que desarrollen servicios sociales. Por lo tanto, en fin, no hay ni una reforma de paternidad ni de maternidad, baja el gasto en maternidad, con lo cual le resolvemos problemas porque les aligeramos el gasto. Hombre, vamos a hacer una pequeña reforma de las prestaciones del sistema de seguridad social. Las viudas y los huérfanos, las prestaciones son ridículas y hay unas situaciones de desigualdad económica, de falta de redistribución, que con muy poco dinero se podrían solucionar. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Realmente, en términos de consumo, es la familia el primer grupo de pertenencia donde aprendemos a consumir y donde más se consume. Y realmente los cambios en la estructura familiar pueden condicionar el consumo. ¿Qué hacen las empresas? Pues adaptar a ese cambio en la estructura familiar pues diferentes formatos, etcétera. Y totalmente de acuerdo, no es posible vender al mismo precio menor cantidad de producto, envases que tienen menor capacidad, etcétera. Pero también es cierto que las empresas tienen un objetivo de maximización de su beneficio y nosotros, como consumidores, también debemos utilizar aquel principio de prudencia valorativa que nos haga analizar cuál es la compra. Pero coincido plenamente con su planteamiento porque realmente es la familia el gran grupo de consumo en nuestro país. Hacemos un turno de preguntas, si parece genial. Venga, adelante. Pero, sí. Ya, que a mí me ha iluminado mucho todo lo que ustedes han dicho y lo agradezco. Pues, en cambio, me ha creado alguna inquietud desde la realidad que yo vivo cada vez que hablamos de los apoyos públicos tan necesitados para el grupo con el que yo me muevo, mayoritariamente inmigración, pues no ha salido en ningún momento lo más necesario que veo con ellos, que es el tema del trabajo. Yo puedo asegurarles que, fíjense, ni siquiera los apoyos públicos en su dignidad muchas veces ni los quieren, no desean eso, ellos quieren un trabajo para ser personas dignas que se desarrollan con su propio trabajo. Solamente que luego va todo más allá. Yo he experimentado con estas personas más sencillas que más allá de la economía están todos los valores morales, que cuando tienen básicamente resuelto las necesidades básicas, pues que ellos siguen también sus propias pastorales donde desarrollan pues los valores que les ayudan. Quería decir también que cuando han dicho que dependía todo ese tipo económico para las guarderías, bueno, eso es real, pero yo siempre he creído, y donde me muevo es más que por un tema económico, fíjense, yo los que veo que no se casan desde el principio, es por otro tema muy grave de creencia, es por el tema de la fidelidad, como que tienen que probarlo todo, experimentarlo, convivir, para ver si se pueden casar. Lo que yo conozco normalmente no me expresan eso.
expresan lo contrario. Y como pregunta ya todo seguido para el profesor Mondéjar, cuando habla, que me ha parecido muy bien, que tiene que ser la compra familiar y que tiene que ser un momento reflexivo porque estamos en crisis. Bueno, yo digo al profesor, pues yo creo que no es porque estamos en crisis, es que la compra familiar debe ser reflexiva. Para que sea educativa tiene que ser en todo tiempo. Aunque yo esté en abundancia, no vamos a hacer un cambio social si yo permito, pues eso, ser un comprador compulsivo que no. Bueno, pues nada más, gracias. Muy bien. Hacemos ya una ronda general. Juan Ignacio. Vais anotando un poco. Bueno, por mi parte quería felicitar al profesor Mondéjar y a la profesora López, darle la enhorabuena a la profesora López por su doble labor en condición de madre y abuela, Nobel en este último caso, y quería plantearle a la profesora López cuando ha dicho que la deducción por vivienda habitual puede incidir en la compra de vivienda, o sea que realmente las medidas fiscales sí incentivan a las personas o puede suponer un incentivo, por ejemplo la deducción para madres trabajadoras, ¿no? O la anterior deducción que estableció el señor Zapatero, o aportación por nacimiento, ¿no? Aunque luego la suprimió con ocasión de la crisis. ¿En qué medida sobre todo las medidas fiscales pueden incidir en un alzamiento, en un incremento de la natalidad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Cerramos, venga. Que parece ser que hay otra persona, no sé. Bueno, sí, perdona, sí, que no lo había visto. No, estaba antes, es verdad. No hay ninguna prisa, es que me la da la señorita. Sí. Al hilo de lo que ha dicho la hermana, bueno, buenas tardes a todos. Al hilo de lo que ha dicho la hermana, realmente, a mi entender, la mejor política social es una gran política laboral. O sea, laboral no me refiero al derecho laboral, sino una enorme política económica en el sentido de generación de empleo real. Es decir, apoyo a la empresa. Y yo creo que en España tenemos un gran problema de ver de una concepción social del empresario como el malo de la película. Y al hilo también de la conciliación, siempre lo tiene que pagar la empresa. Siempre. Entonces yo quisiera saber si a los sindicatos como tales y al trabajador, no sindicado necesariamente, sino al asalariado, no se ve la obligación, porque como ese siempre es el bueno por definición, y yo soy asalariada, no se ve la obligación de aportar a la conciliación y no siempre que paguen terceros, concretamente la empresa. Porque así yo opino como la hermana, así se generaría un gran caldo de cultivo que es un movimiento empresarial. La iniciativa privada daría frutos. Yo creo que esa es la gran diferencia entre los Estados Unidos y España, que el empresario está bien visto y aquí está muy mal visto. Muchas gracias. 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 Si sería más interesante tener menos impuestos y, de alguna forma, que fuesen las familias o los padres los que, digamos, administren sus rentas, porque papá Estado, para eso hay un padre y una madre. Si el Estado gasta algunas veces mal, digamos, los padres van a saber consumir mejor, administrar mejor y, de alguna forma, las estadísticas nos lo han dado en nuestras últimas crisis, que el endeudamiento de las familias ha bajado sustancialmente y sin embargo el Estado no. ¿Alguna pregunta? Sí. Vale. Gracias. Yo quería preguntarle a la profesora María Teresa, sobre todo, qué entiende por una ética familiar, porque claro, hay muchas éticas y la ética debe estar dentro del concepto unitario. Y sin ir más lejos, hay una ética penal, el Estado estamos viendo cómo actúa en el ámbito penal, hay una ética impositiva en la cual solamente destacar muy breves aspectos. Tenemos actuaciones punibles que son gravadas por el impuesto, como por ejemplo el ICIO, pero hay también juegos ilícitos que son gravados por el impuesto. Tenemos actividades ilícitas que no son ilegales y que el Estado quiere gravar, como es el caso de la prostitución, pero a su vez tenemos acciones lícitas ilegales que son gravadas porque el Estado, por ejemplo, el impuesto sobre el juego, tiene una función moralizadora. Dice que lo establece para evitar esa adicción al juego. Entonces, si esto es así,
cuál es la ética familiar y cómo se encaja dentro de la ética del Estado, porque esto es aspecto fundamental, claro. Bien, el profesor Morillas ha tenido que ausentarse un momento de la sala por cuestiones de la organización, pero vamos a continuar con el debate. ¿Había alguna pregunta más? No, pues sí, por aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me ha parecido, la doctora María Teresa ha establecido una relación magistral un poco entre la economía y la familia y de qué manera se puede mejorar la situación no coyuntural sino estructural de la familia respecto a la economía para que mejore. Por otra parte, el doctor Mondéjar ha establecido una relación entre las empresas y la familia y parece ser que se ajusta, o al menos me ha parecido entender, que la empresa se ajusta perfectamente a los gustos consumistas de la familia y, por tanto, pues el maridaje parece que funciona. No así, puesto que la carga del cambio en la relación entre economía y familia se establece sobre la familia. Me gustaría preguntarle a la doctora María Teresa qué opina sobre las teorías que imperan un poquito ahora y que van creciendo en cuanto al decrecimiento de la economía como un poco como solución a un sistema capitalista que ya está caduco y parece que no nos conduce a ningún buen puerto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? No, pues haremos una ronda de respuestas también general en la línea del planteamiento de las preguntas. La profesora López. Planteado ustedes una cantidad de cuestiones absolutamente vitales y muy profundas y por eso yo al principio dije que hablar de economía y familia era hablar pues de muchísimas cosas, o sea que esto da para varios congresos. Voy a hacer algún comentario muy breve en relación a algunas cuestiones. En relación a los inmigrantes, claro, que más me hubiera gustado poder hablar de los inmigrantes y del trabajo fundamental. Alguien ha dicho que la mejor política social es la política que genera empleo. Eso estamos absolutamente de acuerdo porque el trabajo da, bueno, somos dignos por el hecho de ser personas, pero nos favorece esa dignidad, ¿no? El problema, único problema que veo aquí es que, por eso cuando ha dicho usted, es que los inmigrantes no quieren las ayudas, quieren trabajar. O sea, claro, pero es que el problema es, vuelvo a la misma, perdónenme que sea tan pesada, culturalmente hemos identificado el trabajo con salario. Y siempre se piensa que el trabajo es cuando se remunera, que obviamente hace falta. No, pero quiero hacer un matiz estando absolutamente de acuerdo con lo que nos plantea. Y de esto tenemos mucha culpa los economistas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prestaciones económicas, por ejemplo, yo que he trabajado también mucho las prestaciones por desempleo, los efectos negativos que ejercen sobre la permanencia en el paro de esas personas, lo tratamos como un salario. Y el trabajo es algo mucho más allá del salario, es la integración social, es el sentido de pertenencia a una sociedad, es la dignificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece vital. Y esto lo uno con lo que ha comentado usted o la referencia que ha hecho del Papa Estado. ¿No sería mejor que dejáramos a las familias? Sí, lo que pasa es que yo he dicho en un principio y repito que el Estado tiene que tener un papel subsidiario. Hay muchas personas que no tienen lo necesario y cuando la familia no pueda atender esas necesidades. Absolutamente de acuerdo. Luego, con relación al tema de fiscalidad, claro que las decisiones fiscales inciden sobre las decisiones de las familias. Está clarísimo que el que haya más o menos deducciones por adquisición de vivienda te condiciona, bueno, una cultura. Hacía referencia que en algún momento que hay otras sociedades que la gente no se compra los pisos, que es lo que ahora nos están intentando vender. Dejemos que la gente tome las decisiones que le parezca oportuno. ¿Por qué tenemos que alquilar porque al gobierno de turno le parezca oportuno? Si algo tiene, ya alguien ha hecho en la última intervención, esa economía capitalista que está ya caduca, bueno, si algo tiene de bueno la economía de mercado es que es la única fórmula económica que respeta la libertad. Ahora bien, esa economía de mercado no puede comerse a la persona y esa economía de mercado exige unos frenos para humanizar esa economía de mercado. Esa es la cuestión y, desde luego, las cuestiones fiscales tienen muchísima incidencia.
Y sí quisiera hacer un comentario especial, porque fíjense también de terminología. A mí me parece que es muy importante las palabras, significan mucho. Se habla de la ayuda a las familias a través del IRPF. Nosotros hemos hecho el cálculo y es verdad, los tipos efectivos prácticamente son iguales, un poquito más bajos, pero es que no estamos hablando de ayuda a las familias. Con las deducciones familiares de lo que estamos hablando es de equidad. Es que las familias ahora están soportando un esfuerzo fiscal muchísimo más elevado que el de aquellos que viviendo solos tienen el mismo nivel de renta. Y las familias, sin embargo, aportan capital humano, social, más impuestos indirectos, que todos sabemos que son regresivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tengamos la sensación de que al pedir ayudas a la familia a través del IRPF estamos pidiendo un favor, no. Estamos pidiendo que se aplique con equidad el impuesto hacia las familias. Y la última, bueno, la ética familiar. Le voy a decir solo una cuestión porque podríamos hablar mucho de esto. Yo, la ética que a mí me gusta es la que se define en la Caritas in Veritate, la ética centrada en la persona. Todo lo que centremos en la persona no puede estar equivocado, entendiendo por persona, bueno, lo que creo que podemos entender en este contexto. Y la última cuestión, en relación a los empresarios, que son, es verdad que en nuestra sociedad están muy mal vistos. Parece que los buenos son los partidos de izquierdas y los sindicalistas que defienden políticas sociales y los malos son los empresarios que crean empleo. Bueno, yo lo que creo es que también aquí necesitamos un cambio social profundo, muy profundo, porque hay muchísimos empresarios que están creando empleo y el sector público no tiene que él no es el que crea el empleo, él favorece la creación de ese empleo, pero estamos en manos de los empresarios porque estamos en una economía de mercado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesora López. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, pues también una ronda general de respuestas a las preguntas, las que se realizaban en primer lugar y que se dirigían a mi intervención. Totalmente de acuerdo con lo que decía la hermana, sobre todo en términos de valores morales. Creo que hemos de analizar que realmente, desde el punto de vista de la educación en familia, en términos de consumo, debemos tender a un consumo responsable, pero no en tiempos de crisis, sino siempre. Cuando aparece un anuncio en televisión, cuando analizamos la estructura de compra o los hábitos de consumo de una familia, realmente hemos de tener en cuenta que la compra impulsiva debe ser un momento puntual o un momento, digamos, aislado, pero que la compra está planificada, se desarrolla en base a una serie de hábitos que tienen una tendencia al aprendizaje y que cuando aprendemos a comprar y a consumir en familia lo hacemos pues igual que aprendemos a leer o aprendemos a escribir, digamos, con la mejor destreza dentro de lo posible. Decía la profesora López, hablaba de su familia. Yo estoy soltero y sin hijos, y entonces no puedo tener su experiencia, que ya tiene dos nietas, en materia de consumo, pero realmente esos segmentos de población que hablaban del nido lleno, del nido vacío, de los supervivientes, realmente lo que configuran son pautas de consumo que siempre deben ser responsables. En relación a alguna otra de las intervenciones y de las que tenían que ver al final a la relación de las empresas con la adaptación al consumidor, fíjese, si yo compro esta botella de agua mineral en un supermercado o un hipermercado, el coste que tiene por litro es muy superior al envase de 1,5 litros y es muy superior al envase de 5 litros. El que compramos en familia es el de 5 o el de 8 litros, es el envase mayor. Realmente el consumo en familia es mucho más racional desde el punto de vista de marketing que el consumo individual. Es decir, la tendencia individualista lo que hace es que nuestra capacidad de gasto sea siempre superior. Un individuo soltero consume más y consume peor que una familia. A mí me encanta los fines de semana seguir consumiendo con mis padres. Luego, desde el punto de vista de marketing, hay que ayudar a las empresas a que se adapten a nuestras necesidades. Las empresas no pondrían esta botella en el mercado si no la demandáramos, pero las familias no compran este tipo de botellas, compran la garrafa de 8 litros porque es mucho más rentable en términos económicos. Luego, al final, el aprendizaje de consumo se realiza en familia y ahí es donde debemos tener una educación hacia un consumo
ético y sobre todo responsable. Bueno, yo no sé si hay alguna intervención más, pero el profesor Morillas no ha regresado, como les decía, ha tenido que salir, por cuestiones de organización. Y bueno, pues vamos a terminar esta mesa redonda. Reiteramos nuestro agradecimiento a la profesora María Teresa López, a todos los comunicantes y sobre todo a todos ustedes por estar aquí, por su participación. Deseamos que el Congreso siga siendo de su agrado.